Hola, ¿qué tal? Habla Paul Carrero. Bienvenidos a esta sección acerca de los caballos. Como siempre, vamos a empezar dando algunas generalidades para eventualmente saltar a temas más profundos. Y vamos a comenzar diciendo, por supuesto, y esto es algo que ya todo el mundo sabe, pero que vale la pena recalcar, que un caballo centralizado tiene acceso a muchas mejores casillas y a muchas más casillas que un caballo en uno de los costados o de las esquinas del tablero, como es el caso en esta posición. Tenemos un caballo en la casilla E4 que tiene acceso al menos a 8 casillas, de las cuales una buena cantidad se encuentran dentro del territorio del oponente, es decir, desde E4 tenemos acceso a C5, D6, F6, G5, G3, F2, D2 y C3, que puede ser bastante útil a las piezas blancas en un momento determinado. Mientras que si observamos al caballo de la casilla 1 nos daremos cuenta de que realmente no tiene muchas casillas a las que jugar. Podría únicamente ir a B3 y a C2 y esas casillas no son muy centralizadas. Entonces, lo primero es decir que, como siempre, aplica el principio de centralización de las piezas, ¿no? Cuando estamos hablando de un caballo normalmente lo queremos centralizado. También es importante recalcar, bueno, algo que es bastante bien sabido o bien conocido, que es el hecho de que el caballo tiende a ser superior al alfil en las posiciones cerradas. Por tanto, si uno tiene la pareja de caballos o si uno tiene caballos contra alfiles, pues tiene sentido en muchas oportunidades, en lugar de abrir la posición, lo que podría ser favorable al oponente que tenga alfiles, pues tratar de cerrarla, de manera que el caballo gane en cuanto a su efectividad sobre el tablero. Y eso es algo bastante importante. Uno no solamente espera que sus piezas jueguen para uno espera también poder jugar para sus piezas de manera que mejoren y que se hagan entonces más efectivas en la posición. No es únicamente que pueda ser mi caballo para mí, sino que puedo ser yo por el caballo. Tenemos, por supuesto, que cuando hablamos de caballos, pues también hay que tocar el tema de las casillas débiles. Y teóricamente, una casilla débil en ajedrez es aquella casilla que no está defendida por un peón. Es decir, se encuentra un hueco, porque como ya sabemos, y esto es algo que es también bastante bien conocido en ajedrez, cuando quiera que uno mueve un peón, está generando hasta cierto punto huecos que pueden ser explotados por el oponente en algún momento determinado. Es decir, digamos que tenemos un peón en la casilla H2, si lo movemos a la casilla H3, pues no es capaz de defender el punto G3, con lo que creamos un hueco sobre el que podría nuestro oponente poner una pieza y tratar de explotar la posición de esa manera. Entonces, los caballos son muy útiles cuando se tratan de explotar esos huecos que son creados a partir de los movimientos de nuestros peones. No hay que olvidar también que cuando estamos moviendo peones hay que ser muy cuidadosos porque, bueno, ellos no pueden ir a marcha atrás. ¿Qué quiere decir eso? No pueden retroceder. Entonces, dado que un peón no puede retroceder, cualquier hueco, cualquier debilidad que creemos va a ser permanente o va a ser bastante difícil de compensar o de alguna otra manera reparar. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, muy precavidos cuando se trata de mover nuestros peones de manera que no creemos huecos que puedan ser utilizados por los caballos. Ahora, claro, dado que los caballos tienden a jugar en posiciones cerradas de manera mucho más efectiva, pues también son muy buenos maniobrando. No hay que olvidar que mientras más cerrada es la posición, más acciones de maniobras lentas se abren para nosotros. Es decir, mientras que en una posición muy abierta maniobrar con las piezas en largas secuencias se hace difícil, porque pueden ser explotadas esas maniobras a partir de tácticas o realmente no disponemos del tiempo suficiente para llevar a cabo esas maniobras, muchas oportunidades, es decir, una maniobra de 3, 4, 5, 6, inclusive más movimientos. Cuando se trata de posiciones cerradas, las maniobras largas tienden a ser mucho más fáciles de llevar a cabo porque, bueno, evidentemente el juego se hace más lento, se hace más difícil romper, se hace más difícil explotar las pérdidas de tiempo del oponente. O es más difícil conseguir esas variantes que nos den ventaja y que resuelvan posiciones en las que se haya perdido tiempo en cuanto a los movimientos de las piezas. Entonces, un caballo en una posición cerrada, maniobrando lentamente, pues tiende a ser algo factible, algo posible.
Mientras que en posiciones muy abiertas, las maniobras lentas no son tan fáciles de llevar a cabo. Entonces es importante tener eso en cuenta. Ahora, por supuesto que cuando jugamos con la pareja de caballos contra alfiles, por ejemplo, o cuando jugamos con un caballo contra un alfil, lo que queremos hacer es cerrar la posición. De manera que podamos nosotros incrementar la movilidad, la efectividad de nuestras piezas y, por supuesto, reducir la movilidad de las piezas del oponente, porque el ajedrez es sencillamente eso, al final de cuentas, ¿no? Uno podría pensarlo de esa manera, tratar de incrementar la movilidad de mis piezas y de hacer menos efectivas o de reducir la movilidad de las piezas del oponente. Entonces, muy importante tener eso claro también. Otras cosas que decir acerca de los caballos. Los caballos son muy buenos bloqueadores, son muy buenos bloqueando, especialmente a peones pasados, ¿no? Muy buena pieza cuando se trata de bloquear. Y el caballo es, a su vez, por supuesto, muy buen defensor. El caballo es el mejor defensor, normalmente, y a su vez es el mejor bloqueador. Perfecto. Una vez hemos dicho todo esto, podemos saltar al siguiente capítulo y empezar a entrar un poco más en el papel de los caballos y tratar de comprenderlos. Entonces, saltemos ahora al siguiente capítulo que lleva por nombre La superioridad del caballo. Podemos observar que en esta posición tenemos una partida en la que el blanco tiene un caballo contra un alfil del bando negro. El alfil negro en esta posición no tiene mucha movilidad, dado que los peones del bando negro están posicionados en casillas oscuras, lo que limita la movilidad de nuestro alfil. Es un alfil que teóricamente podríamos decir es malo. Mientras que, como la posición se ve cerrada, dado el posicionamiento de los peones en este momento, pues el caballo gana ciertamente algo de movilidad. Entonces, es posible maniobrar a nuestro caballo y hacer algo que el alfil no puede hacer nunca, que es cambiarlo de color, que es muy importante también. Un alfil tiene que permanecer por siempre atrapado en su complejo de colores, es decir, o es blanco o es negro, pero nunca hay esa posibilidad de cambiar el color sobre el que se juega, mientras que con un caballo podemos hacerlo, lo que tiende a ser bastante útil en muchas posiciones. Entonces, podemos decir que dado que el alfil no tiene mucha movilidad, que el centro está cerrado y que tenemos un caballo por parte del bando blanco, las blancas ganan algo de ventaja. Y vamos a observar en este caso cómo prosiguieron las blancas. Simplemente continuaron con la jugada caballo 1, porque ¿cuál es la idea? La idea es, intentemos remover al rey de la casilla G6, tratemos de ganar la oposición, eventualmente, y tratemos de llevar a nuestro rey cerca de esos peones centrales, de manera que, eventualmente, con nuestro caballo y nuestro rey, podamos quizás capturar a uno de esos peones. Y si capturamos uno de los peones, ganaremos un peón pasado, que en consecuencia se convertirá en una dama y que nos dará probablemente la victoria en el futuro. Entonces, en esta posición lo que estamos intentando hacer con nuestro caballo es maniobrar de manera que eliminemos al rey de su rol defensor y logremos entonces entrar con nuestro rey y ganar algún peón. Vamos a ver si eso funciona en este caso. Las negras, por supuesto, no tienen mucho que hacer. El alfil no tiene nada que golpear en estos momentos, precisamente porque los peones del bando blanco se encuentran en casillas claras, lo que hace difícil que el negro llegase en algún punto a atacarlos, ¿no? Únicamente podría atacarlos con el rey, pero si observamos la travesía que tendría que suceder para que el negro llegase en algún punto a atacar uno de nuestros peones, podemos notar que es muy difícil entonces para el negro llevar a cabo esa maniobra. Es muy lenta en este caso en particular. Entonces, observemos lo que sucede. Alfil A1, el negro no tiene mucho que hacer. Caballo F3, llevamos al caballo al sitio en el que lo queremos. Alfil D4, caballo H4 con jaque. Y ahora rey F6. Ahora, si el rey no está en G6, lo que cambia es que el negro no tiene control de la casilla H5, lo que permite que el blanco juegue rey H5 y empiece a ganar incluso más espacio. Vamos a ver que el jaque es útil para el blanco porque le permite entonces llevar a cabo esta maniobra de infiltración, digamos, del rey.
rey H5, tomamos la casilla G6 y ahora pues necesitamos eliminar al rey o desplazarlo de la casilla F6 para poder seguir ganando incluso más casillas en el futuro. Entonces tiene sentido hacer contra alfil B2 tranquilamente la jugada caballo F5 y ya vamos a ver por qué. Alfil C1 por parte del negro y ahora caballo H6. ¿Qué estamos intentando aquí? Bueno, tenemos un par de opciones. Una de ellas podría ser caballo G8 con jaque y la otra podría ser caballo G4 con jaque. Las negras no pueden capturar en H6 en este momento porque las blancas ganan la oposición y lo que va a suceder ahora es que el negro se encuentra en una posición en la que va a perder porque le faltan tiempos para defender a su peón. Por ejemplo, si jugase rey F7, que parece mantener la posición y evitar que el negro colapse totalmente porque no permite que el blanco penetre, todavía con las piezas blancas podemos continuar con rey G5. Y ahora, bueno, si el negro va a G7, rey F5, seguido rey por E5, seguramente va a ganar. Y si intenta defender con la jugada rey E6, lo que va a suceder ahora es que continuamos con la oposición ganando más tiempos. Si el rey va a la casilla E7, continuamos con la sencilla jugada rey F5 y bueno, eventualmente el negro no tiene más control de sus peones y se van a caer uno por uno. Entonces, en esta posición lo que va a suceder es que hacemos rey F6, se viene rey D7, capturamos y tenemos un peón pasado, va a caer el otro peón de la casilla C5 y esto es el final para las piezas negras, no hay mucho que hacer, todo está perdido. Entonces, el negro, como ya pudimos ver, no puede capturar en la casilla H6, porque eso lo llevaría a perder. Entonces tiene que tratar de mantener su posición y vamos a observar cómo después de alfil B2, el blanco continúa tranquilamente con caballo G4, dando jaque, forzando al rey a moverse y a perder más casillas. Muy importante también el rol del peón en la casilla E4, que evita que el rey negro logre ir a la casilla F5, rey E6 y continuamos tranquilamente. Rey G6, oposición, ¿no? Alfil C1 por parte de las piezas negras intenta defender, pero continuamos ahora con la tranquila jugada caballo H6. Ya sabemos que si el negro toma en H6, pues eso no es realmente muy bueno, porque igual van a acabar perdiendo la oposición y van a eventualmente morir. Entonces, si alfil por H6, rey por H6, rey F6, uno podría llegar a pensar en este momento, bueno, yo tengo la oposición con las piezas negras, pero lo que pasa es que esto no es sostenible porque el peón de la casilla E4 limita al rey negro y no le permite ir a F5. Entonces, si hiciésemos rey H5, el negro está obligado a moverse, digamos, a E7 o a G7 o a E6 y contra cualquier jugada continuamos con rey G6, lo que transpone a esas posiciones que estudiamos hace algún momento. Entonces, esto no es muy favorable para el negro, que digamos, se está metiendo en problemas y no es lo que quiere. Podemos ir atrás un poco y, bueno, alfil de 2 es la jugada por parte del negro, porque, como ya dijimos, no quiere capturar en H6. Caballo F7 y continuamos entonces con nuestras ideas. Queremos remover al rey de la casilla 6 para entonces seguir acercando a nuestro rey a los peones negros. Alfil F4 por parte de las negras y ahora caballo G5. Alfil por G5 nos lleva de nuevo a las posiciones que hemos venido estudiando y eventualmente el rey negro colapsa. Entonces realmente no es muy útil para el negro, que decide, en lugar de tomar en G5, hacer la tranquila jugada rey D6. Y ahora, cuando hace rey D6, pues nos permite a nosotros incursionar con nuestro rey a la casilla F6. Ahora, tenemos de nuevo la oposición y tenemos jugadas del estilo de caballo F7. Si hacemos caballo F7 seguido de caballo por E5, pues eso podría ser muy bueno para las blancas y se estaría acabando entonces la partida del negro. Alfil G3 trata de defender, caballo F7 jaque, rey D7, caballo por E5 y esto ya se está cayendo y no hay muchas formas de defender. Alfil por E5 fue la jugada del negro en esta posición, rey por E5, rey C6, rey E6, rey C7
y rey d5. Y bueno, continuaremos simplemente avanzando nuestros peones y también, por supuesto, capturando al peón de la casilla c5, lo que hará que el negro pierda. Entonces, rey b6, e5, se mueve, capturamos y es el final. Ahora, muy buen ejemplo de la superioridad del caballo frente al alfil. Esta posición es un ejemplo tomado de los libros de Pachman, que son muy buenos. Yo siempre los recomiendo, uno de mis jugadores favoritos, y es un muy buen ejemplo. Continuamos ahora con el siguiente ejemplo, que es una partida de Suvarev contra Alexandrov. Y de nuevo vamos a mostrar un poco la superioridad del caballo. En esta posición, el alfil negro se encuentra atrapado detrás de su propia estructura de peones. La estructura de peones central, que es la más importante cuando se trata de entender si existe o no un alfil malo, pues se encuentra en este caso inmóvil, lo que hace que no sea fácil para las negras remover a los peones de estas casillas blancas para liberar a su alfil. Por supuesto que existen ciertas variantes, como por ejemplo alfil e8 seguido de alfil g6, que recuerda lo que sucede en el Stonewall, ¿no? O el muro de piedra, que es una apertura bastante popular, en la que el alfil negro de la casilla c8 se encuentra atrapado detrás de su propia estructura de peones y que por supuesto, bueno, fuerza a las negras a tratar de conseguir una variante con la que activar su alfil. Y esa variante normalmente es alfil d7 seguido de alfil e8 seguido de alfil g6. El problema en esta posición podría ser que si el alfil se moviese y saliese de este encierro en el que se encuentra, pues dejaría un poco indefensos los peones del flanco de dama, lo que quizás permitiría que el blanco con su caballo entrase en la posición del negro y capturase algún peón. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta posición si se está jugando con las piezas negras. Otros problemas que existen para la posición negra es que, a pesar de que el peón de e5 se encuentra aislado en este momento, no hay una manera obvia de llegar a ese peón y atacarlo. Asumiendo que el rey tratase de llegar o de crear una trayectoria que le llevase a tocar a ese peón, pues tiene un problema, que es que el peón de e5 controla la casilla f6 y una vez que el blanco posicione un muy buen caballo en la casilla d4, ese caballo toma control de la casilla f5. Y si nosotros con las piezas negras quisiésemos atacar al peón de e5, pues tendríamos que hacer rey f7, rey g6 y tratar de llegar a través de f5 a tocar a ese peón. Pero no es posible, porque como ya dijimos, el caballo de d4 lo evita. Entonces, rey f7, rey g6, rey f5 no es posible, rey f7, rey f6 para atacar el peón no es posible, pues habría que lanzarse con algo como esto, que es fácilmente detenible por parte de las blancas. Podríamos jugar muy probablemente sí, algo del estilo de g3 sin muchos problemas y las blancas se encuentran en una muy buena posición. Entonces la posición del negro no es muy clara. El blanco ciertamente tiene ventaja en esta partida y eso va a ser bastante útil para su posición. No hay que olvidar también que existen inclusive en esta posición ideas de entrar a través de las casillas oscuras con bueno, maniobras del estilo de rey f2, rey e3, rey d4, rey c5, rey b6, porque no hay nadie que defienda las casillas negras, ¿no? Y eso puede ser bastante molesto para las piezas negras. Ahora, perfecto. En esta posición podemos evidenciar que el caballo es mejor que el alfil. Empecemos ahora con este ejemplo y veamos lo que sucedió aquí. Tenemos d4 por parte de capa blanca, d5 por parte de las piezas negras. Y bueno, continuaremos. Caballo f3, c4, peón por, dama a4. Intenta retomar al peón que fue perdido un segundo atrás. Caballo bd7, dama por c4, e6, g3, a6. Y en esta posición, dama c6. Torre a7, alfil f4, alfil b7 y dama c8. No nos interesa demasiado la apertura, pero una vez que lleguemos a esta posición nos comienza a interesar.
Si yo te pidiese a ti que evaluases esta posición con bastante esmero, ¿no? Sentarse aquí y pensar qué es lo que está sucediendo, ¿qué me dirías? ¿Quién está mejor, las blancas o las negras? Y además, ¿con qué capturar en D5? ¿Deberíamos capturar con el peón o deberíamos capturar con el alfil, siendo las piezas negras? Sería bueno que pauses el video en este momento y que trates de dar respuesta a esas preguntas, ¿no? De, ok, ¿debiera yo tomar con el peón o debiera yo tomar con el alfil? Y veamos qué sucede en la partida. Ok, continuamos. Reshevsky decide en esta posición tomar de peón en D5. Lo que no es muy bueno. En realidad, tomar de peón en D5 es un error posicional. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, el alfil de la casilla B7 queda ahora encerrado detrás de la estructura de peones del negro. Es decir, el peón de D5 limita la movilidad de nuestro alfil en B7 y el alfil se vuelve menos eficaz. Y, por tanto, pues no es una pieza muy activa. Entonces, por otro lado, tenemos el hecho de que tras tomar en D5 con el peón, el negro se queda con lo que conocemos en ajedrez como un peón dama aislado. No hemos estudiado en profundidad, por los momentos, lo que significa un peón dama aislado en una posición y cuáles son sus beneficios y sus desventajas, porque eso ya lo vamos a hacer más adelante y a mucha más profundidad. Sin embargo, vamos a tratar de dar ahora una breve introducción acerca de los peones dama aislados para comprender un poco mejor lo que significa esto. Bueno, un peón dama aislado es en esencia un peón aislado, es decir, un peón que no tiene peones amigos en las columnas aledañas, es decir, no hay peones ni en la casilla, qué sé yo, E6, E4, E3 por parte del negro, es decir, no hay peones en la columna E, y lo mismo sucede en la columna C, no hay peones del bando negro que pudiesen en algún punto ayudar a la defensa de nuestro peón en la casilla de 5. Ahora, el peón se encuentra en la columna D, y la columna D es la columna de dama. ¿Por qué? Bueno, porque al comienzo de las partidas la dama se pone en la casilla de 8 o en la casilla de 1. Entonces la columna D es conocida como la columna de dama, pues. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de peones? Por un lado, estos peones nos dan acceso a controlar casillas centrales, lo que nos da una ventaja posicional en ciertas partidas. ¿Por qué? Bueno, teniendo un peón en la casilla de 5, en este caso, logramos controlar la casilla E4 y logramos controlar la casilla C4, que son casillas centrales de vital importancia para la movilidad de nuestras piezas, lo que puede ser bastante útil en la apertura y en el medio juego. ¿Qué sucede? Que dado que un peón dama aislado en la apertura y en el medio juego nos da espacio, pues también nos permite jugar de forma más activa, jugar de forma más violenta, más táctica, e intentar entonces, bueno, tratar de resolver las posiciones de forma táctica, con ataques, con violencia. Ahora, el problema es que en la medida en la que nos vamos acercando al final y las chances de resolver la posición de forma táctica del bando que posee el peón dama aislado se reducen, porque no existen tantas piezas en el tablero, es decir, a menor cantidad de piezas sobre el tablero, menores las chances de lograr conseguir un ataque que fulmine al oponente, ¿no? O menores las chances de lograr conseguir una táctica en la posición. Es por eso que cuando estamos atacando, pues una de las cosas que intentamos evitar es cambiar piezas, porque en la medida en la que uno cambia piezas, bueno, ¿con qué ataca ahora? No, se queda sin piezas, se queda sin tácticas, se queda sin violencia sobre el tablero. Entonces, ¿qué sucede? En la medida en la que nos acercamos al final, la ventaja de espacio que el peón dama aislado nos brinda, dado que controla casillas importantes como C4 o E4 en este caso, pues ya no es tan importante, ya no es tan fundamental, tan relevante en la posición. Sino lo que va a suceder ahora es que, dado que hay menos piezas sobre el tablero, el peón de D5 se va a constituir como una desventaja, como una debilidad que puede llegar a ser explotada
por el bando que está jugando contra el peón dama aislado. Entonces, ¿cómo funciona eso? Bueno, resulta ser que notemos algo curioso acerca de los peones aislados, ¿no? Un peón aislado es aquel peón que no puede ser defendido, en esencia, por peones aledaños que lleguen a ocupar casillas que nos ayuden a defender a nuestro peón. Lo que significa que ese peón puede únicamente ser defendido por piezas. Y muy probablemente, bueno, uno no quiere que sus piezas estén defendiendo un peón débil. Uno quiere que sus piezas estén saltando por ahí, haciendo otras cosas, siendo felices, aprendiendo de la vida, paseando por el mundo, siendo activas. Uno no quiere a sus piezas pasivas defendiendo un peón dama aislado. Entonces, eso por una parte, eso por un lado. Y el otro problema que va a tener, en la medida en la que nos acercamos al final, es que a menor cantidad de piezas sobre el tablero, más difícil se hace justificar un peón dama aislado, más difícil se hace defenderlo, y más claro se hace cómo tomar ventaja de ese peón. Entonces, ¿qué sucede? En la medida en la que nos aproximamos al final, el peón dama aislado se constituye como una debilidad explotable. Y eso es algo que no podemos olvidar. Entonces, dado que no hay muchas piezas sobre el tablero en este momento, y dado que nos estamos aproximando al final, entonces las piezas blancas podrían, en algún momento, tratar de fijar la debilidad del peón de D5 y explotarlo en el largo plazo. Entonces, ¿cómo funciona eso? Si con las piezas blancas lo que queremos hacer es aproximarnos más y más al final, lo que vamos a intentar es cambiar piezas. Entonces, las blancas van a intentar constantemente cambiar piezas para llegar a un final en el que este peón no sea fácil de defender para las negras, y también las blancas van a intentar constantemente fijar al peón en la casilla de 5, fijar la debilidad, lo que es algo muy importante cuando estamos hablando de estrategia. ¿Qué es fijar la debilidad? Evitar que el oponente llegue a deshacerse de la debilidad, esencialmente. Entonces, ¿cuál sería la forma en la que las piezas negras podrían deshacerse de la debilidad? Bueno, muy probablemente avanzando su peón e intentando cambiarlo por el peón de E2, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer con las piezas blancas va a ser mantener en la medida de lo posible a ese peón en la casilla de 5. Vamos a intentar evitar que ese peón sea cambiado. Y vamos a intentar evitar que las negras mantengan muchas piezas sobre la posición para llegar al final. Por otro lado, bueno, el ajedrez es un juego dialéctico hasta cierto punto, ¿no? Hay tesis, antítesis y hay una síntesis. Y lo que observamos es que, bueno, si yo quiero cambiar piezas con las blancas, por supuesto, es decir, si yo estoy jugando con las piezas blancas y mi objetivo es cambiar piezas para llegar al final y ganar de esa manera, pues las negras quieren hacer todo lo contrario. Es decir, las negras quieren mantener tantas piezas sea posible en la posición para evitar llegar al final y para llegar a tener más chances de poder ganar o de poder tener un resultado favorable. Entonces, vamos a observar cómo el juego entero a partir de este momento se va a basar, o Capablanca lo va a llevar a cabo únicamente pensando acerca de ese peón en D5. Es decir, va a ser el norte que va a fijar la forma en la que jugamos esta posición. Entonces, una vez que el negro toma en D5, hay que tener cuidado también porque el peón de E2 se está cayendo, hay que defenderlo. Entonces, E3. E3 tiene varias cosas positivas. Una de ellas es que, bueno, por supuesto, el peón no se cae, pero también nos permite defender la casilla de 4. Y en la medida en la que logremos nosotros poner más piezas que eviten el avance del peón, pues vamos a continuar fijando al peón en D5. Dama E4 por parte de las negras. Aquí la pregunta es, ¿deberíamos cambiar en E4 o no? Y si debemos, ¿por qué? ¿Tú qué piensas? Sería bueno que detuvieses el video y que intentases responder esa pregunta. ¿Hay que, con las piezas blancas, cambiar en E4, lo que nos llevaría más hacia el final y en teoría más hacia la victoria, o no hay que tomar? Entonces, ¿tú qué piensas? Ok, perfecto, continuemos con el video. Por supuesto que en esta posición no hay que tomar en la casilla E4. El problema de tomar en E4 ahora es que, a pesar de que parezca que estemos
llegando más al final, ¿no? Que es lo que dijimos que queríamos hacer, ¿no? Cambiar piezas para llegar al final, pues el negro simplemente, una vez tome en E4, no tiene un peón dama aislado. Ya su peón se conecta a esta isla de peones que existe en el flanco de rey, y la posición se vuelve bastante sólida para el negro. Ya no tenemos debilidad que explotar, y si no tenemos debilidad que explotar, ¿cómo continuamos ganando ventaja? No es para nada claro. Entonces, tomar en E4 no es bueno en esta posición. H4 es jugado por las blancas, A5 por las negras, F3 por las blancas, forzando a la dama a definir a dónde quiere ir, y las negras deciden tomar en D4. Aquí, por supuesto, no vamos a tomar de peón, porque si tomamos de peón suceden dos cosas. La primera es que, bueno, nosotros tenemos ahora un peón dama aislado, lo que podría ser explotable en algún punto por nuestro oponente, entonces no queremos tener que lidiar con eso. Pero el otro problema que tendríamos en esta posición es que si tomásemos de peón, bueno, cerramos la columna, ¿no? Ya no estaríamos en presencia de una columna semiabierta, lo que impide que la torre llegue en algún punto a atacar al peón de D5. Entonces, dadas esas circunstancias, pues tomar de peón no tiene mucho sentido. Ahora, torre por D4, torre C1 porque el negro intenta activarse, rey F2, tranquilamente reposiciona a nuestro rey para hacerlo más activo, hay una centralización latente. Torre A1 ataca a nuestro peón de A2, y ahora la pregunta es, ¿cómo continuar jugando esta partida con las piezas blancas? En términos generales, no hablemos ahora de jugadas concretas, no hablemos ahora de líneas concretas, vamos a tratar de obtener ideas que nos sirvan de heurística para llegar a comprender hacia dónde vamos. Entonces, ¿cómo cambiar en esta posición? Si nosotros tuviésemos que cambiar, ¿qué intentaríamos cambiar siendo las piezas blancas? Y si tuviésemos que cambiar, ¿qué intentaríamos cambiar siendo las piezas negras? Bueno, muy probablemente, siendo las piezas blancas, lo que quisiésemos cambiar es la pieza más activa por parte del negro. ¿Y cuál es esa pieza más activa por parte del negro? La torre de la casilla A1. El alfil de B7 sigue siendo un alfil bastante malo, y si nosotros lográsemos mantener al negro con su alfil en este final, mientras que nosotros tendríamos un caballo bastante bueno, pues la posición sería más fácil para el blanco. Por otro lado, cambiar al caballo por el alfil no parece tener mucho sentido para las blancas, porque entraríamos en un final de torres que no es muy claro para las blancas. Las chances de las piezas negras de hacer unas tablas se incrementarían. Entonces, lo que queremos hacer en esta posición es, evidentemente, cambiar a nuestras torres. Y vamos a observar cómo el juego de capa blanca se basa entonces en el cambio de torres, simplificar la posición, llegar al final en el que el peón dama aislado puede llegar a ser explotado. Entonces, torre D2 defiende al peón de A2, A4 por parte de las negras. Bueno, intenta quizás crear algunos cambios, pero no es excepcionalmente peligroso. Caballo D3, torre B1, torre B2. Intentamos cambiar las piezas. Y el negro decide ahora jugar torre por B2. Caballo por B2 y logramos nuestro objetivo que nos planteamos hace algunos movimientos. Mantenemos nuestro buen caballo contra su mal alfil. Y vamos a ver qué sucede o cuál es el resultado de eso. Alfil C6 es la jugada por parte del negro. Caballo D3, G5, peón por. El negro intenta buscar algo de contrajuego en el flanco de rey, pasando un peón. Caballo B4, peón por. Obviamente no podemos capturar en C6, porque entonces peón por y nos coronan. Entonces tenemos que capturar. Y alfil B7. Alfil B7 a 2 casillas del caballo blanco, lo que en teoría debería dominarle, pero en esta posición realmente no es muy útil. El caballo va a lograr maniobrar de muchas formas para infiltrarse en la posición del negro. G4, rey G7, rey E2. Con G4 fijamos al peón de H. Y ahora, bueno, continuamos con la centralización del rey. Vamos ahora a atacar a los peones aislados del bando negro. Observamos cómo, a su vez, el blanco tiene un peón aislado en la casilla B3.
Pero, como venimos diciendo desde hace rato, una debilidad no es débil a menos que pueda ser explotada. En esta posición el peón de B3 no puede ser explotado por parte del negro, lo que hace que, efectivamente, el peón de B3 no sea una debilidad. Mientras que los peones de D5 y el peón de B5, dado que pueden ser explotados por parte del blanco, pues son debilidades. H5 para las negras intenta pasar un peón, intenta generar contrajuego. G por H5, rey por H5, y continuamos con la centralización de nuestro rey. El negro carece de piezas suficientes para defender a su peón en D5. Rey H4 prepara rey G3, lo que intentaría entonces quizás eliminar al peón de F3 y pasar el peón de G5. Caballo por D5, rey G3, F4, y el negro tiene en esta oportunidad una variante que es posible. Podría, en este caso, tomar en F4, pero eso realmente no se ve muy bueno, porque simplemente capturamos y la posición está muy bien para las blancas. Podríamos capturar de peón, podríamos capturar de caballo. Las dos variantes deberían estar ganando para las blancas. Pero deciden las negras, tratando de jugar un poco más al truco, tratando de jugar un poco más de forma que podría llevar al blanco a equivocarse y a perder. Hacen entonces la jugada G4. Y lo que están intentando es coronar. Yo también tengo peones pasados, dice el blanco, y juega F5. Alfil C8. Rey E5, centralización. Alfil D7. E4 continúa avanzando a los peones para generar en algún punto una dama. Alfil E8. Rey D4. Rey F3. E5. Capablanca sigue avanzando sus peones. G3. Caballo E3. Evita jugadas del estilo de G2. Rey F4. Y el negro ahora está en bastantes problemas. Si jugase G2, ¿cuál es la continuación? Bueno, simplemente hacemos caballo por G2, rey por G2, y este alfil no va a ser suficiente para detener los dos peones que se vienen, más el rey que los va a apoyar. Entonces no parece funcionar. El negro tenía algunas otras variantes, como alfil H5, que probablemente le daban más chances, pero de todas maneras el blanco tiene dos peones pasados muy fuertes que están conectados y que hacen difícil que el negro juegue esta posición. Rey F4, E6, G2. El negro dice, bueno, si capturas en G2, yo capturo en F5. Caballo por G2, rey por F5, y ahora tranquilamente rey D5. Y nuestro peón D6 va a ser muy fuerte. Rey G4, caballo 3 jaque, rey F3, y ahora rey D4. Y en esta posición las negras decidieron abandonar. Saltemos ahora al siguiente capítulo y vamos a dar algunas nociones generales. Lo primero que vamos a decir es que los alfiles son normalmente superiores a los caballos en finales en los que hay peones móviles en ambos flancos. ¿Por qué? ¿No? Bueno, primero podemos observar la posición que tenemos en el tablero y nos vamos a dar cuenta que, bueno, tenemos peones móviles, no están bloqueados, por supuesto, y están en ambos flancos del tablero. ¿Qué hace que el alfil sea superior al caballo en estos casos? Bueno, la movilidad del alfil. ¿Por qué? Si nosotros observamos al tablero y tomamos la casilla más lejana en el flanco de rey que podamos, digamos esta esquina en H1, y queremos que nuestro alfil vaya desde H1 hasta el flanco de dama, nos daremos cuenta de que solamente con una jugada podríamos hacer que nuestro alfil llegue hasta A8. Sin embargo, lo mismo no sucede cuando estamos hablando de los caballos. Si tomamos a un caballo en el flanco de dama en la casilla A8, por ejemplo, en la esquina, y queremos movilizarlo hasta H1, ¿cuántos movimientos tardaríamos en hacerlo? Tendríamos que mover nuestro caballo. Bueno, hay varias rutas posibles, pero asumamos algo de este estilo y, bueno, esos son un montón de jugadas. Son al menos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, el alfil tiene superioridad en este tipo de posiciones porque, dado que los peones están en ambos flancos, vamos a requerir que nuestra pieza esté constantemente moviéndose a través de ambos flancos.
Dado que el alfil es más rápido que el caballo, entonces tiene cierta superioridad. Y por eso vamos a preferir al alfil en lugar del caballo en posiciones en las que haya peones móviles en ambos flancos del tablero. Perfecto. Los caballos tienden a ser superiores a los alfiles, sin embargo, cuando los peones están bloqueados y están en el mismo flanco. Y la razón por la que eso sucede es porque, evidentemente, no requerimos que nuestro caballo esté en constante movimiento de una esquina del tablero a otra o de un flanco del tablero al otro. Entonces el caballo se hace más efectivo. Y también, bueno, es posible que consigamos casillas débiles que puedan llegar a ser útiles para posicionar a nuestros caballos. Entonces, esa es una de las cosas que quería decir respecto a este tema y es algo que tenemos que tener siempre en mente. Los caballos tienden a ser mejores que los alfiles cuando la posición está cerrada o cuando el centro está cerrado o al menos está semi bloqueado, digamos. Eso es algo a tener en cuenta. Si la posición está cerrada, vamos a preferir a los caballos. Ya lo dijimos al principio, pero importante remarcarlo, no se nos puede olvidar. No olvidemos que una cosa es saber algo lógicamente, ¿no? O haber escuchado algo o haber podido memorizar algo, y una cosa completamente diferente es ser capaz de reconocer sobre el tablero los patrones en su debido contexto. Entonces es posible que ya esto lo sepamos, pero es muy probable que lo estemos ignorando en el tablero y que cuando tenga lugar una posición en la que tengamos que aplicar nuestros conocimientos no lo hagamos. Es ahí la importancia de la corrección de las partidas y de los comentarios en las partidas. Con los alfiles, mantén tu posición abierta y tus peones móviles. Con los caballos trata de bloquear y de cerrar. Siguiente capítulo. El caballo es el mejor bloqueador. ¿Pero por qué? Bueno, hay varias cosas que hacen que el caballo sea el mejor bloqueador. Primero que nada, que tiene un valor que no es muy alto. Porque si tuviésemos una dama en la casilla de 5 bloqueando al peón de D4, por ejemplo, tendríamos el problema de que la dama tiene mucho valor y prácticamente cualquier pieza podría atacar a nuestra dama y forzarla a moverse a otra casilla, lo que haría que nuestro bloqueo deje de funcionar. Entonces, el caballo tiene un precio justo, digamos, o tiene un valor adecuado cuando se trata de bloquear debido a esto. También el caballo tiene la peculiaridad de que cuando se encuentra frente a un peón, por ejemplo, su movilidad no se ve reducida. Es decir, con nuestro caballo podemos seguir saltando y dominando muchas casillas importantes de la posición sin que el peón nos obstruya, como sería el caso, digamos, una torre. Y, bueno, normalmente un caballo, además, controla muchas casillas que pudieran ser ocupadas por nuestro oponente a la hora de tratar de jugar en nuestra contra. Entonces, esos son algunos de los elementos que hacen que el caballo sea la mejor pieza de bloqueo y va a ser bastante útil para nosotros en el futuro. Así terminamos esta primera parte de nuestra lección acerca de los caballos. Muchas gracias, Paul Carrero.